acerca del seguro social orientado a los microempresarios. Así que bienvenidos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, licenciada Lilian? Agradezco la invitación y ser parte de la fiesta del Día de los Contadores, la Semana de los Contadores. Agradecerle más bien a ustedes por el apoyo que siempre están dando a la Unidad de Promoción y Difusión del Seguro Social de la Dirección de Aportero Patronal. Soy la licenciada Rosa Morales. Hoy va a estar disertando el licenciado Maximiliano Hernández, pero antes quería darle un poquito, una pequeña orientación, porque veo no precisamente a lo mejor con el grupo de contadores, sino con el público en general, algunas confusiones, ¿verdad? Porque cuando se publicó la ley 7444 en enero del 2025 con relación a MIPYMES, ¿verdad? El cual modifica y amplía ciertos artículos, ¿verdad? A hoy eso queda en cuarto intermedio, o sea que hay gente que de repente ya llama y dice, nosotros ya queremos ver, se queda en cuarto intermedio porque las instituciones involucradas, justamente que el Ministerio del Trabajo, el MIC, el IPS, están estudiando y reglamentando para que eso se dé. Hoy no estamos contando aún con el decreto, justamente por esas reglamentaciones que faltan ajustar. Lo que sí hoy está vigente es la ley 5.141, que ya es del año 2016, pero que se decretó en el año 2023 con el decreto número 933, ¿verdad? Que es lo que hoy está vigente con relación al seguro social. Quiero también aclarar un poquito que a través de esta ley, de este decreto, el Consejo de Administración, ¿verdad?, publica una resolución que es la 235-2024, porque justamente todas las instituciones involucradas tienen que reglamentar con relación a los procesos que le corresponde a cada uno desarrollar, realizar. Entonces, se publicó esta resolución en donde están las reglamentaciones, el proceso de cómo se va a proceder para la inscripción de microempresario, que es lo que el profesor Maximiliano Hernández estaría desarrollando. Y espero que sea el agrado de todos ustedes y también decirles que una vez que ya tengamos en concreto, porque estuve hablando también con el director del MIC, ¿verdad? Que estamos trabajando en conjunto con relación a esas reglamentaciones. Me dijo que es cuestión de tiempo que salga, que se apruebe eso y que salga el decreto. Prometo aquí que el Lilian, el grupo de Lilian y todos los contadores van a ser los primeros en que vamos a dar la charla para poder ya dar las actualizaciones con relación a ese decreto. Muchísimas gracias y le paso al compañero Maximiliano. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas Muy tardes, bien. licenciada Lilian. Gracias por la Bienvenido. invitación. Bueno, Bienvenido nomás. Muchísimas gracias. gracias a vos. Vamos a iniciar entonces para tener en cuenta que actualmente la inscripción de microempresarios, conforme el decreto que la jefa mencionó y la resolución vigente, que es la 002-035 del año 2024, la inscripción de microempresarios está en un periodo transitorio. Hasta el 1 de julio del 2028 la inscripción a esta modalidad es voluntaria. Posterior al desde el 1 de julio, perdón, del 2028 ya estaría ya sería parte del obligatorio, del seguro social obligatorio. Eso para comenzar nada más. ¿Quiénes pueden inscribirse como microempresario? Esa es la famosa pregunta y lo que muchos también nos preguntan es, ¿le puedo inscribir a mi esposa o si es la microempresaria a mi esposo? Quiero aclarar un punto muy importante. El hecho de que si yo soy dueño de una empresa, de una gran empresa, yo no le puedo contratar a mi esposa, está inclusive penado y está sujeto al bloqueo de los aportes. ¿Por qué? Por la ley del matrimonio, donde indica en el artículo 44 que entre cónyuges no pueden firmar contratos.
incluyen los contratos laborales. Tampoco puede haber subordinación entre los cónyuges. Por ende, es importante que sepamos nosotros que una esposa o concubina no puede ser trabajadora de su marido o de su concubino o viceversa. El esposo tampoco de la esposa o de la concubina. Pero, ¿qué pasa en los microempresarios? Acá estamos hablando de representante legal o socia o socio de la microempresa. Entonces, están en el mismo rango. Por ende, si la esposa es socio del esposo o el esposo es socio de la esposa, sí pueden inscribirse, además de que es una modalidad individual. Normalmente una microempresa ya tendría un número patronal ante el IPS reconocido por el Código de Actividad y de la zona. Entonces, si yo estoy en Asunción, mi código de la zona es 001, y si es venta al por mayor y menor, puede ser código 82 porque es servicio al público, ¿ok? O si es una prestadora de servicio, también puede ser código 82. Por ende, ese 001, 82, ejemplo 000519, ese es el código patronal de la empresa en cuestión, de la microempresa. ¿Quiénes entran dentro de ese código? Entran las personas que están trabajando, los trabajadores dependientes de esa microempresa, que ante el Ministerio de Industria y Comercio pueden llegar hasta 10, o sea que 10 es el tope máximo. Dentro de esa distribución, podemos tener entonces un socio y también el representante legal. Entonces, ellos sí pueden entrar en el código 52, que cada uno va a tener su propio código 58. Perdón, es el código número 58. ¿Qué se necesita para inscribirse como microempresarios? Todos los microempresarios, socios y representantes legales de microempresas tienen que crear sí o sí su identidad electrónica. Actualmente, si una empresa se inicia desde el SUACE, como pueden ver en pantalla, ya directamente desde el SUACE pueden solicitar inclusive tu carnet MIPYMES, el reconocimiento del Ministerio de Industria y Comercio como microempresario, y al mismo tiempo ya solicitar su inscripción en IPS. Esa es la página web donde tienen que ingresar para poder solicitar justamente. ¿Qué pasa si yo ya tengo creada mi microempresa, yo ya soy microempresario reconocido por mi pyme, pero ahora quiero entrar en IPS? También se hace de la misma manera. Se tienen que inscribir en el registro de microempresarios y ahí solicitar. En el caso de que la persona tenga algún inconveniente con la creación de su identidad electrónica o haya algún inconveniente sistémico, esta inscripción se puede realizar de forma presencial. Ahora, a diferencia de una inscripción patronal, esto va a implicar que justamente acá le van a estar dando los compañeros del Departamento de Servicios o de las agencias nacionales o regionales, van a trabajar con la persona directamente para poder realizar esta inscripción. ¿Cuáles son las condiciones? Justamente las que yo ya les había mencionado, que es llegar a un tope de 10 funcionarios dentro de la empresa, no pueden exceder una facturación anual de 646 millones 25.491 guaraníes, y la base imponible del aporte sería el mayor salario declarado a sus trabajadores. Es decir, que si tengo 2 trabajadores y uno gana 3 millones, el otro salario mínimo yo estaría aportando por el que gana 3 millones de guaraníes. Con relación a las tasas de aporte, es el 23% de ese valor, ya sea del mayor salario. Emiliano. Excelente. Bueno, ahora vamos a hablar de los motivos de la pérdida de la obligación de cotizar al Seguro Social como microempresario. También están sujetos a la pérdida de la cotización. ¿Por qué? En este caso es de entrada ya cuando no acreditan ser microempresarios. Eso ya lo determina el Ministerio de Industria y Comercio, licenciada Lilian. ¿Por qué? Porque justamente como indica la ley es solamente para este tipo de empresas.
En este caso, sí o sí tendrían que estar formalizados ante el Ministerio de Industria y Comercio y solamente las personas reconocidas con su cédula MIPYMES y reconocidas como microempresarios van a poder acceder de entrada a esta categoría. También tener en cuenta que no van a ser reconocidos como microempresarios las profesiones liberales. Licenciado, te También, puedo hacer una pregunta allí. sí. Viste que vos habías dicho de que iba a ser obligatorio la incorporación de las microempresas a partir de un año determinado, de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Y qué pasa si no están formalizados ante el MIT? ¿Quiere decir que van a estar fuera? Exactamente, pero el Ministerio de Industria y Comercio va a realizar la fiscalización correspondiente a cada negocio. Eso se está trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio a la par, porque es lo que determina la ley. Ok. También los que procedan a la suspensión temporal, cierre, clausura o cancelación definitiva de la empresa, es decir, que si en algún momento yo doy de baja mi RUC o ya directamente cancelo todo y no informo al Instituto de Previsión Social a tiempo, o sea, lo ideal es que yo tengo que informar en el momento para que el IPS pueda dar cierre y ahí dejar de cotizar como microempresario, porque eso no me habilita a que yo pueda seguir realizando el aporte correspondiente. Tengo que estar sí o sí activo para que yo pueda seguir aportando. También los microempresarios que de repente puedan llegar a incurrir en fraudes, alteraciones de documentos, eh, por ejemplo, también el hecho de no declarar lo que realmente están lo que realmente están percibiendo mis trabajadores y si eso se llega a descubrir de alguna manera, por así decirlo, a través del Departamento de Control del Aportante o de la fiscalización del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, también están sujetos a la pérdida de la obligación de cotizar. Otra cosa muy importante, jubilados del IPS no pueden figurar como microempresarios ya que no existe la doble jubilación en la misma caja. Y el último de los casos por muerte del titular del derecho. Bueno, ahora vamos a hablar del cambio de categoría porque esto también es muy importante. ¿Qué pasa si yo soy microempresario, pero a mi empresa le va muy bien y gracias a Dios yo me vuelvo pequeño empresario, luego gran empresario? No se pierde el derecho a cotizar como microempresario. Esa es la ventaja. En este caso, el IPS le otorga a los microempresarios, siendo ya ellos, inclusive grandes empresarios, no pierden la... ¿Por qué? Porque al inicio estuvieron formalizados. Pero hay una opción también, es decir, pasa lo siguiente, cuando yo estoy aportando como microempresario, en este caso yo siempre voy a aportar por el máximo salario percibido por uno de mis trabajadores. Pero ¿qué pasa si siendo una gran empresa yo tengo la posibilidad de cambiarme de modalidad e inscribirme como trabajador independiente para que para que se use el resultante de mi IRE como, como monto de aporte mensual? Y si eso me conviene más para poder jubilarme con un monto más grande de lo que yo estoy aportando ahora, entonces lo puedo hacer. Es decir, que el IPS le da la posibilidad al microempresario de que siga aportando como microempresario o de que cambie la modalidad, ya sea continuidad al beneficio en el caso de que la empresa cierre o en el caso de trabajador independiente para amplificar el monto de lo que sería el monto de la jubilación. Estos son por si alguien quiere hacer captura de pantalla, son los correos electrónicos al Departamento de Servicio y al Departamento de Agencias del Interior para la gente que está en el interior. Cabe mencionar que estos correos no es solamente para el tema en cuestión, sino que cualquier consulta relacionada a la Dirección de Aporte Obrero Patronal se pueden hacer en esos correos que están viendo en pantalla, licenciado. Ok. También en las direcciones que son el Departamento de Servicios, está sobre Nuestra Señora de la Asunción, entre Humaitá y Piribebuy, número 853, y las agencias regionales y zonales que se encuentran en todo el interior del país. Para eso pueden ingresar al a la página oficial del instituto
Y ahí les va a indicar justamente, hay un despliegue para ver todas las regionales y zonales con sus direcciones. Para que ustedes puedan ver una diferencia entre los aportes, el aporte de un trabajador dependiente se le descuenta el 9% al trabajador. Esto es ejemplificando al salario mínimo legal vigente. Se ajusta de acuerdo a cada salario, ¿verdad? Entonces, y el 16,5 aportaría el patrón, totalizando un 25,5% por cada salario, que es lo que se ingresa al Instituto de Previsión Social. De esos 25,5%, el 2% se va al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo, y queda en el IPS un 23,5%. Esto a través de la ley en el que están en proceso transitorio, va a estar volviendo al IPS el 0,5% anual, y en un futuro, dentro de 4 años aproximadamente, ya no se va a ir ningún porcentaje ni al Ministerio, ni al Ministerio de Salud, ni al Ministerio de Trabajo. Ese monto del 2,5, que es lo que se rescata, se va a quedar directamente para el Fondo de Enfermedad y Maternidad. Este 23% de los microempresarios que pueden ver en el lado derecho de la diapositiva es el ejemplo directamente por el salario mínimo. También se ajusta de acuerdo al máximo salario percibido por uno de sus trabajadores. En este caso, este 23% que ingresa de cada uno de los microempresarios queda en su totalidad dentro del Instituto de Previsión Social. Estas son las tablas mínimas imponibles que también se encuentran en la web. No obstante, el material la jefa va a estar compartiendo con ustedes en formato PDF para su redistribución. Así que también van a poder tener eso. Y vamos a hablar sobre todo algo muy importante sobre los vencimientos, y algo que tienen que tener en cuenta todos los microempresarios. La fecha de vencimiento, una vez que el microempresario esté inscrito dentro del Instituto de Previsión Social, va a ser el 25 de cada mes. Pero hay un pero ahí. No les va a dejar procesar su planilla ni realizar el pago correspondiente si no está liquidada primero la planilla de sus trabajadores dependientes. Es decir, que el microempresario primero debe estar al día con sus trabajadores dependientes para después poder realizar el pago al código 58, cuyo vencimiento sería el 25 de cada mes. Los microempresarios, una vez inscritos en el Instituto de Previsión Social, pasan a ser un trabajador más, o sea que no hay ningún tipo de diferencia. Tienen acceso a las prestaciones médicas, a las prestaciones económicas de corto plazo y a las prestaciones económicas de largo plazo, que sería la jubilación. Vamos a hablar primero de los beneficios médicos. Las prestaciones médicas van a poder asegurar a sus padres a partir de los 60 años de edad con los mismos requisitos de los trabajadores dependientes. Es decir, que el padre tiene que estar en calidad de dependencia del trabajador. También pueden asegurar a sus hijos mayores con discapacidad para el trabajo, a sus esposas o concubinas que se encuentran en calidad de dependencia, y a sus hijos menores de 18 años de edad. Sí, con discapacidad para el trabajo. Los mayores de edad con discapacidad para el trabajo también. ¿A partir de qué momento se puede utilizar el seguro? Para urgencias de forma inmediata. Para el titular del seguro podrán acceder a las consultas luego del pago del primer aporte, y para los beneficiarios luego del pago del segundo aporte. Pero es recomendable también, cabe mencionar, que los microempresarios y que todos los trabajadores, inclusive sean dependientes de microempresarios, cuando empiezan a aportar al IPS y tengan ya cierta cantidad de meses, o inclusive si están pensando en cambiar de trabajo, se acerquen al departamento de comprobación de derechos que están en cualquiera de los hospitales. Ellos tienen que preguntar y ahí los compañeros le van a indicar cuántos meses de aporte interrumpido para tales consultas, para tal especialidad, entre otras cosas. Solamente para salir de cualquier tipo de dudas. Dentro de los beneficios del Instituto de Previsión Social,
Los microempresarios tienen acceso, como ya les mencioné, a la cobertura, jubilación y pensión y a los subsidios que se van a hacer por reposo, accidente laboral y también por maternidad. Esas son las prestaciones económicas a corto plazo. La asistencia médica farmacéutica, prótesis y ortopedia para los titulares, estudios clínicos y laboratoriales con diagnóstico, estudios médicos de alta complejidad y rehabilitación. Los subsidios que son a corto plazo por única vez y temporales, también es lo que ya había mencionado, pero que vamos a ir viendo detalladamente. Las indemnizaciones por única vez, cuando hablamos de indemnizaciones, serían por fallecimiento del titular. Y en este caso se le indemniza a la familia, que es la que queda, eh, a la familia del fallecido, ¿verdad? Del titular en este caso. Y en el caso de las jubilaciones y pensiones, que pueden ser pensión por accidente laboral u otra índole. Hasta acá, si hay alguna consulta, licenciada Lilian. Sí, tengo una consulta. Mira que tenés 30 minutos más si querés hablar, Sí, ¿verdad? Te comento de que tengo un compañero que se llama Carlos González, dice que obligar a las pequeñas empresas a involucrarse en este seguro es injusto por el alto costo que tiene. Otro colega nos consulta si siendo un mediano con- empresario puede irse a la categoría de microempresarios. bueno, a la primera pregunta, realmente, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que establece la ley? Exactamente, estábamos diciendo acá con la jefa que es lo que establece la ley. Nosotros no generamos la ley, sino que también es una modalidad que nosotros tuvimos que prepararnos como instituto para poder recibir a los microempresarios, ¿verdad? Gracias a Dios, sí, ya estamos con la infraestructura correspondiente y por eso es lo que ella estuvo mencionando, que hay varias instituciones involucradas para esta nueva ley, inclusive que va a salir, que está próxima a salir y donde hay algunas modificaciones a este decreto de ley 933, ¿verdad? Por otro Eh, lado, con relación a los medianos empresarios que me preguntaste, licenciada, sí, si sí, yo soy un empresario de una mediana empresa, pero también tengo una microempresa aparte, y el Ministerio de Industria y Comercio me reconoce como microempresario, entonces yo no voy a tener ningún impedimento. A lo que voy es que esto ya es una inscripción directamente del Ministerio de Industria y Comercio, inclusive como mencioné, la inscripción de microempresarios, la gran mayoría se hace de forma online. Inclusive los microempresarios que tengan problemas con su identidad electrónica, como yo mencioné, y presenten el formulario, eso también se realiza de acuerdo o sea, que el Ministerio de Industria y Comercio es el que da el ok. Ahora, la comunicación ya es un proceso interno, pero siempre se realiza a través del Ministerio de Industria y Comercio. ya. Otro colega pregunta si un emprendedor que se registre como microempresario no tiene personal dependiente a su cargo, ¿puede inscribirse igual? Claro que puede inscribirse igual que es lo que mencioné durante la disertación, solamente que en este caso se le tomaría el monto de aporte por el salario mínimo legal vigente, porque no tiene trabajadores dependientes. ¿Y no se podría aportar por un monto mayor? No, no Ah, porque ya. lo que estipula el decreto justamente es eso, que es el máximo salario aportado por uno de sus trabajadores o en su defecto se ajusta al salario mínimo legal vigente. Ya. Otra consulta dice, ¿cuáles son los requisitos para acceder como microempresario a este seguro? Y el único requisito es estar formalizado ante el Ministerio de Industria y Comercio y que el Ministerio de Industria y Comercio le reconozca como microempresario. Ya. Solamente eso. Con respecto a por ejemplo, si uno quiere dejar el seguro, no existiría esa opción, ¿verdad? Actualmente sí, porque la inscripción es voluntaria. Sí, Entonces, si uno quiere darse de baja, sí se puede dar de baja, o sea, actualmente, hasta el 1 de julio de 2028, que es donde se modifica todo y pasan a ser obligatorios. ya. Y ahí las opciones serían las que existen dentro de tu sistema REI para dar de baja a cualquier trabajador, ¿verdad?
Para solicitar la inactividad de la patronal, tienen que pagar su última planilla y luego Ah, acercarse al departamento de servicios o cualquiera de las agencias del interior destinadas para el efecto y ahí solicitar por escrito con un formulario, que es el formulario de inactividad patronal, que actualmente se encuentra en la web. De hecho, que todos los formularios están en la web para su descarga. Entonces presenta eso con su copia de cédula, el patrón, en este caso el microempresario o el representante legal o el socio que se haya inscrito. pero ahí tendría que estar inactivo. Si sigue activo, no va a poder darse de baja entonces, ¿verdad? No, como es de carácter voluntario, licenciada Lilia, sí se puede dar inactividad aunque él esté activo en la empresa. Es lo que estaba mencionando. Ahora, a partir del año 2028 ya cambia porque ahí sí ya se va a aplicar lo que me está diciendo vos, que ya no van a poder darse de baja. Ya. Otra consulta que no sé si vas a poder responder dice, ¿una persona jubilada puede asegurar a sus padres? Sí, los jubilados pueden asegurar a sus padres, pero no de forma gratuita. Los jubilados del IPS pueden asegurar a sus padres a través de ascendiente contributivo. Es una modalidad donde se le descuenta en base al monto percibido a su haber jubilatorio el 10,5 por cada uno de sus padres y tienen el beneficio de ser, o sea, que automáticamente absorben la antigüedad del titular, o sea que tienen Pero atención inmediata. eso va a ser solamente para efectos de salud, no para efectos jubilatorios de los padres, ¿no? Exactamente, solamente con finalidad de salud. Decime, dice acá, para repasar, quieren que repitas, dice, ¿podría repetir el 23% sobre qué se calcula para que el microempresario tenga derecho a los servicios de salud y jubilación? Excelente. El 23% es en base al mayor, espera que estoy buscando para que puedan ver también, al mayor salario declarado por uno de sus trabajadores. Ahí voy a reiterar mi ejemplo, Licen. Si Ahí yo está. tengo dos trabajadores dentro de mi microempresa, a uno le estoy pagando 3 millones de guaraníes y al otro le estoy pagando salario mínimo, perdón. Yo voy a aportar como microempresario en base a 3 millones de guaraníes, porque es el mayor salario percibido por uno de mis trabajadores. Es lo que establece la ley. Entiendo. Otra consulta dice, ¿cuál es el siguiente paso una vez que se obtiene el carnet de microempresario de forma virtual? Actualmente, nosotros estuvimos también haciendo nuestro trabajo práctico, como se dice, porque la inscripción es siempre a través del Ministerio de Industria y Comercio y a través de la página del Ministerio de Industria y Comercio. Pero nosotros de curioso ingresamos como para ver cómo funcionaba. Y en el margen derecho del ministerio, de la página del ministerio, cuando ya están ligados, porque ahí lo que te estira es, cuando vos creas tu identidad electrónica y entras en ese módulo del Ministerio de Industria y Comercio, voy a buscar dónde estaba otra vez la página, ahí está. En ese módulo de microempresarios, salta una ventanita chiquitita al margen derecho donde dice quiero tener mi IPS o algo así, dice quiero inscribirme en IPS. Y ese tiene que tildar y darle a aceptar. Y eso sería todo, ese es el único procedimiento, el resto ya es todo automatizado. Ya el Ministerio de Otra, Industria y Comercio emite el comunicado al Departamento de Servicio a través de la Dirección de Aporte Obrero Patronal y se procede con la inscripción. Luego de eso ya le llega automáticamente al correo electrónico el correo y el PIN de la contraseña que él está usando en su identidad electrónica. Supongo que los microempresarios tienen que estar habilitados también ante el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Exactamente, es que ya está todo ligado, Licen, ya es, el trabajo de SUACE es bastante impecable en ese sentido, porque ya se hace toda la inscripción en el Ministerio de Industria y Comercio, en el Ministerio de Trabajo y Empleo, como patronal en el IPS ya le abren también una patronal, si es una inscripción por SUACE. Ahora, también si yo ya tengo, como le había mencionado el ejemplo, si yo ya tengo una microempresa que yo ya había creado, no a través de SUACE, lo creé de forma tradicional. Me fui a la DENIT,
saqué mi RUC, después me fui a inscribirme en el Ministerio de Trabajo, vine a hacer la inscripción presencial en el IPS. También puedo ligar todas esas inscripciones en la página del Ministerio de Industria y Comercio. Lo que me va a pedir es el RUC de mi empresa, yo coloco el RUC de mi empresa y ahí ya van a ir cargando a mi legajo. Yo voy a tener luego la posibilidad de poder ir dando a aceptar a cada uno de los requisitos que me van a ir pidiendo en el Ministerio de Industria y Comercio. Sí, acá pregunta, dice, si uno tiene varios empleados con diferentes valores o mismos valores, ¿eso se suma para hallar el aporte que debe realizar o es solo sobre el salario de uno de los funcionarios? Excelente pregunta, pero no. Es uno de los funcionarios el que gana más nomás. O sea, por más de que haya dos que ganen 10 millones, se calcula sobre 10 millones, no sobre 20. Exactamente. Se calcula sobre 10 millones, no sobre 20. Eh, Acá dice, si una persona es jubilada, ¿por qué se le descuenta otra vez el 6%? Eso es para el usufructo de salud. Ah, ya. Porque los jubilados ya están en prestación, ya están en uso de la prestación a largo plazo, que es el haber jubilatorio, ¿verdad? Sí. Pero, se tiene que sopesar de alguna manera los gastos de salud, por eso es el 6%. Eso está en Acá la carta dice, orgánica del Instituto de Previsión Social. sí. Acá dice, en el caso que se quiera inscribir a la esposa, una parte que dice socio, ¿sería para el caso de una EAS o sociedad o es una unipersonal? ¿Se puede? Se aplica en todos los casos. Solo que si es socia, eh, sería ya EAS, no va a ser una unipersonal, porque la unipersonal no va a tener socios. Y decime una cosa, si es una EAS, que no puede ser tampoco una EAS unipersonal, tiene que ser una EAS jurídica, y esposo y esposa son accionistas, porque hay muchas sociedades donde los socios son accionistas, los esposos son accionistas, ¿verdad? Va a poder Sí, ser asegurada, claro, claro que pero sí, ella Licen, como porque socia, exactamente, como socia de microempresa o socio de una microempresa. pero no como esposa. Sí, pero cabe mencionar, ¿cierto? Porque la jefa me está dando esa acotación acá. Es muy importante que tengamos en cuenta que cada uno va a tener una modalidad, o sea que una inscripción independiente. Ya, No es que va a ser una patronal aparte para los microempresarios socios y ahí van a estar todos. No, cada microempresario va a tener su inscripción personal, individual. Por darte un ya, ejemplo, se inscribe Juan Pérez, dueño de la microempresa. Entonces él es 1 58 12. Después María, su esposa, María de Pérez va a ser 1 58 13. Ella también va a tener su propio rey. Se individualizan en este caso los sistemas rey para cada microempresario. entiendo. O sea, si en si en una EAS existen dos o tres socios, cada socio va a tener un número patronal donde él va a ser el patrón y va a ser el trabajador, ¿verdad? Exactamente. Otra consulta, si existen estos tres socios, ¿siempre se va a tomar de referencia el mayor salario de uno de sus empleados? Sí, correcto. Se va a tomar siempre el mayor salario y eso se aplica para todos. No es que yo puedo tomar porque soy el dueño nomás el mayor y ella va a poder tomar el menor, no. Se aplica para todos los microempresarios. Acá consultan si una EAS unipersonal puede inscribirse para ese beneficio. Claro, todo lo que, ahí es lo que voy, el tipo de empresa acá ya no afecta. Inclusive puede ser una unipersonal tranquilamente microempresario. Ya. Toda vez que Otra consulta. el Ministerio de Industria y Comercio le dé la validación de ser microempresario y le otorgue su carnet MIPYMES como microempresario. Otra consulta que hicieron es si los microempresarios pueden tener beneficiarios a sus hijos, porque a la esposa no, ¿verdad? Como beneficiario. A la esposa también le pueden tener, licen, es Como lo que expliqué. beneficiario. Sí, mira, acá está en la diapositiva que ellos le pueden asegurar a sus padres a partir de los 60 años de edad que estén en calidad de dependencia.
Ah, Esposas y concubinas también, o esposos y concubinos que estén en calidad de dependencia. Hijos menores de 18 años e hijos mayores con discapacidad. Los mismos beneficios que tiene un trabajador dependiente tienen los microempresarios al estar inscritos. otra consulta. Viste que hoy una persona del fondo de Caguazú me escribió y me dijo que ella está embarazada y sería beneficiaria de su esposo, ¿verdad? Pero que el Sí, IPS le rechazó porque ella tiene RUT. Y de acuerdo a las últimas capacitaciones y los últimos volantes o boletines que ustedes suelen publicar, ahí ya se sacó como un requisito el que no tenga factura. ¿Por qué se exacto. sigue entonces mencionando eso en tus filiales del interior? ¿Por qué no le dejan que se pueda adherir ella? Ella me dijo, yo voy a tener que viajar a Caguazú para irme y explicarle esto, me dice. Pero ¿por qué no se Sí, aceptan? y Ella dice tenés que están... razón, sí, tenés razón en ese punto. Puede ser porque el compañero está en desconocimiento de la resolución, ¿verdad? O sea que desconozco, pero sí, no es más un impedimento el hecho de tener RUC. Puede ser que a la par sea funcionaria pública. Si la persona es funcionaria pública, no va a poderlo acceder nunca como beneficiaria, porque en la Carta Orgánica se establece eso de que ningún funcionario público puede ser beneficiario, tenga o no tenga RUC. Ahora, sí sería, ¿Existe algún, decime, existe algún límite en la facturación? O sea, ponerle que la persona trabaje, pero y no, tenga... no existe ningún límite, licenciada. Puede estar facturando 150 millones mensuales también, pero pueden ser beneficiaria. Porque el punto importante acá es que en la resolución del año 2023 de diciembre se quitó directamente el hecho de poseer RUC fuera un impedimento para estar como beneficiario o beneficiaria del cónyuge. Ya. Acá dice una colega que se llama Inés Abam, dice, lo que entiendo es que están confundiendo. Si es socia, puede ser titular, pero si no es socia, es solo beneficiaria. Entonces lo que hay que distinguir es que la persona que está casada con un microempresario no puede ser titular de este seguro Sí, porque puede es ser. esposa. No, Bueno, estamos hablando de ahí esposa, vamos. Sí, no de socia, esposa del sí. microempresario. Sí, la esposa sí puede ser beneficiaria sin ningún problema, sin ningún No, impedimento. titular, titular, así como el esposo se inscribe como microempresario, él le puede inscribir como titular para la parte de salud y jubilación a su esposa como Bueno, empleada. no, como empleada no. Como empleada no, porque es ilegal. Es lo que estuve explicando al inicio de la capacitación, que entre cónyuges no pueden firmar contrato conforme al artículo 44 de la ley del matrimonio. Así también no pueden estar en calidad de subordinación. Lo que sí puede pasar es que en el caso de los microempresarios, como son socios de la microempresa, puede ser que el microempresario el marido sea el dueño, o viceversa, puede ser la dueña también la esposa. Y el marido el socio o la esposa la socia pueden inscribirse, pero en este caso sería para ser titulares. Ahora, en el caso de los microempresarios, los cónyuges tienen dos opciones. La primera opción es ser beneficiario de su titular o en el caso también de ser socio de la microempresa, puede ser también titular microempresario de la microempresa. Una consulta. Viste Sí, que la microempresa tiene una patronal, ¿verdad? Esa patronal representa al empleador. Este sí, empleador, a su vez, puede inscribirse otra vez como titular del seguro y tener su propio número patronal donde él va a ser trabajador y empleador. Porque te consulto en el sentido de que este microempresario puede tener 8 funcionarios en su patronal de microempresa o a nombre de su empresa. Él tendría que tener 2 patronales en forma independiente administrando, en donde uno, exactamente. él va a aportar por él y en el otro va a aportar por su empresa en donde le tiene a sus funcionarios. ¿Es así? Así mismo es, licenciada. Y de acuerdo a la actividad va a tener el número de su otra patronal, que es donde están sus empleados, ¿verdad?
Otra consulta. Dice acá, si la mujer es microempresaria, ¿ella le puede incluir a su esposo como beneficiario? ¿Sí? Como beneficiario de su seguro, sin problema. Y decime, nosotros que somos comunes y que tenemos el seguro de IPS, ¿también le podemos poner como beneficiario a nuestro esposo? Sí, le pueden poner, siempre y cuando no sea funcionario público o no supere los 2 salarios en jubilación. O sea, no tiene que tener jubilación, perdón. No, no, ponerle que esté trabajando y tenga factura. ¿Existe límites en esa facturación? No, no existe límite, puede ser beneficiario sin ningún problema. Ah, entonces yo le puedo incluir a mi esposo. Exactamente. En cualquiera de las regionales o zonales, inclusive del interior del país, dicen. Está muy bien, entonces vamos a meterle pata con eso. Yo pensé que solo los hombres le podían incluir a sus mujeres y no las mujeres No, la al marido. esposa también le puede inscribir al marido. Ok, muchas gracias por esa aclaración.